Hola, buenas noches. Pues vamos a hablar de trasplantes y hay muchos tópicos. Traté de puntualizarlos más a los que más nos enfrentamos y que a veces pasamos desapercibidos. La que sigue, por favor. Y bueno, sé que hoy es un día importante. La que sigue. A ver, porque están esperando la rifa. Ok. ¿Sí? Voy a hablar de generalidades. Esta primera diapositiva habla con respecto a trasplantes hematopoyéticos. Representan estos el riesgo más alto en cuanto a infecciones. Pero hay que recordar que fiebre y neutropenia son de otra causa no infecciosa hasta el 70% de las veces. Pero es el grupo de pacientes en donde tenemos que apostar a que esté infectado hasta no demostrar lo contrario. Porque una infección en un paciente neutropénico es una infección que en cuestión de horas progresa a la insuficiencia. Y tenemos que, en estos casos, se dividen en periodo preinjerto, postinjerto, cuando se habla de trasplantes de células hematopoyéticas. Y tomar en cuenta que la reconstitución inmune toma mucho tiempo, ¿okay? Aunque la neutropenia la recuperan alrededor de 14 a 21 días, realmente la inmunidad completa a través de linfocitos B, por ejemplo, toma año y medio aproximadamente. ¿La que sigue? Y con respecto al trasplante de órgano sólido, 40% de los pacientes no tendrán fiebre. Las infecciones fúngicas en este grupo de pacientes son notables, sobre todo en el primer año post-trasplante. Y aquí un porcentaje mucho menor no tendrá una causa no infecciosa. Okay. ¿La que sigue? Y bueno, este es un llamado también para, como médicos internistas, hagamos énfasis que necesitamos una mejor cultura de donación. Tenemos un problema muy serio, nuestras listas de espera son enormes. Aquí veo varias gente que está en la 25, no me dejan mentir, aunque son el centro que más trasplantan, no se dan abasto. Okay. Nosotros en el universitario, a golpe y porrazo queremos avanzar, pero no tenemos pacientes. Okay. No hay donadores, no hay una cultura de donación. Hay países, por ejemplo, como en España y Holanda, que uno nace siendo donador. O sea, uno tiene que ir a registro a pedir que lo saquen de la lista. Tal vez debemos llegar a medidas extremas. El problema en México es un problema también sociocultural, donde muchas veces el paciente se quiere ir entero a donde tenga que irse después de esta vida. Y bueno, como en todo el mundo, la mayor parte de trasplantes son datos mexicanos. Hasta el 2015 la mayor parte de trasplantes, la mejor experiencia en órganos sólidos sigue siendo en riñón, seguido de hígado. Pero hay una cifra que me llama mucho la atención: el porcentaje de centros inactivos que están, pues, de cierta forma, consumiendo recursos por parte de Senatra. Por ejemplo, para hígado, más de la mitad de los que se dicen estar capacitados para llevar a cabo un trasplante hepático no lo hacen y están inactivos. Y la verdad es que si salimos de los tres primeros, pulmón, hay 10 centros supuestamente acreditados y solamente en uno se ha llevado trasplantes pulmonares de forma pública y en otro ya de forma privada. Okay. Pero estamos hablando de ese número ahí está 10, o sea, 0. En este periodo hubo 0 trasplantes. Okay. Y pulmón es algo que necesitamos también hacer énfasis de que sí se puede, o sea, sí contamos con las herramientas para llevarlo a cabo. Y bueno, pues páncreas e intestino, yo creo que estamos todavía años luz de esto. ¿La que sigue? Esto es un poco de la historia que tenemos en el hospital universitario. Es el número de trasplantes. Esa cifra se ve muy elevada, más de 800, sí, pero estamos incluyendo hueso, o sea, lo que hacen los traumatólogos. Si ya vemos, y luego seguido células madre, donde el servicio de hematología universitaria es un centro muy sólido, uno de los 2 mejores acreditados en este país. Y ya, pero veamos, trasplante de órganos sólidos, perdón, está muy bajo. Renal, hígado, son muy pocos los pacientes que se trasplantan. ¿La que sigue? Y eso de forma general, pues el hospital menciona que sí, tenemos más de 250 trasplantes al año. Pues sí, pero muchos de estos son de hueso. ¿La que sigue? Ok, vamos a hablar primero de trasplante de órganos sólidos. Depende de 2 factores. Primero,
¿Cómo llegan tanto el donador como el receptor? El factor epidemiológico. Nosotros los infectólogos somos muy preguntones, vamos con el paciente, interrogamos cosas que a lo mejor decimos, ¿qué es relevante que tenga una mascota? No, sí, para nosotros es muy relevante que me diga que tenga gatos, o que como buen regio consuma carne asada en término sellado inglés o término medio. ¿Por qué? Porque hay un riesgo, por ejemplo, para toxoplasmosis. Y el segundo y más importante es el estado neto de inmunosupresión. ¿Qué viene a hacer esto, lo que sigue? Es el balance, otro. Es el balance entre varios factores en donde tenemos que jugar al paciente, inmunosuprimirlo adecuadamente para que permita el mejor acoplamiento del injerto, pero sin pasarnos de la raya, metiéndonos en estado severo de inmunosupresión que conlleve a patógenos oportunistas. Y un ejemplo vendría a ser en trasplante renal, por ejemplo, al hablar de nefropatía, de un paciente trasplantado renal, si le baja la inmunosupresión, puede haber rechazo. Y no solamente rechazo celular, cada vez vemos más de rechazo mixto, celular, humoral, o si nos pasamos de tueste, por así decirlo, tenemos nefropatía por virus BK. Desafortunadamente, hasta hace un año y medio, aquí en el norte del país, no teníamos laboratorios confiables para detección molecular de virus BK. Teníamos que mandar las pruebas, subrogarlas a la Ciudad de México o a Estados Unidos y te respondían una semana después. Eso hace difícil el manejo de estos pacientes. ¿Por qué? Porque necesitas de un laboratorio que te diga para mañana lo que estás pidiendo. De nada te sirve un resultado de 7 o 10 días después. ¿Verdad que sí? Algo muy importante, y es algo que nosotros como infectólogos estamos viendo y adentrándonos en otros temas, es conocer los medicamentos inmunosupresores. Para nosotros es lo que más nos da miedo es cuando el nefrólogo me dice, te voy a poner hemoglobulina. O sea, respira uno y dice, bueno, pues venga. ¿Por qué? Porque es el que mete al paciente en una inmunosupresión más profunda, más prolongada. Los hematólogos, plasmaféresis. Cada vez vemos más esta modalidad terapéutica, sobre todo cuando estamos ante un rechazo humoral, por ejemplo. Y los más conocidos, micofenolato, azathioprina, ciclosporina. Y finalmente, los mejores inmunomoduladores son aquellos que van de mTOR, inhibidores de mTOR. El problema es que son muy costosos. Hablar de verolimus, sirolimus, hace o eleva la inmunosupresión en nuestros pacientes 3 a 4 veces más. ¿Verdad que sí? Y ahora también está otro tema, el microbioma, la biota. ¿Okay? Ya finalmente, después de mucho tiempo, aceptamos que somos más bacterias que seres humanos. ¿Okay? Y que es muy importante esto. Cada vez que un paciente lo sometemos a un curso de antibióticos inadecuado, al paciente le toma de 8 a 12 meses en recuperar el 80% de su biota original con un solo ciclo de antibióticos. Entonces imaginamos estos pacientes que sobre todo hematológicos, que han pasado por mucho, pasaron por 1, 2, 3 ciclos de quimioterapia antes de un trasplante. ¿Cómo estará su biota intestinal? Pues severamente afectado. Y estamos viendo que aquellos pacientes donde tienen más bacteroidetes, por ejemplo, tienen más propensión a rechazo del injerto. Tal vez, y se lo digo a mis estudiantes de pregrado, vamos a llegar, así como había antes un boticario, vaya a haber un dispensario de heces donde vamos a ir, nos van a hacer un análisis y nos van a seleccionar bacterias y van a decir, ok, esta es tu combinación, aquí están tus cápsulas, ten. Cada vez abogamos más por el uso de bióticos, probióticos. Y generalmente, y esto sigue siendo el momento válido, no dar probióticos cuando estamos con antibióticos, porque nada sirve, es quemar los probióticos. Pero ya cada vez hay más ensayos de bióticos más purificados, más seleccionados, mejor transporte, que hacemos llegar el biótico donde debe estar, en la flora colónica. Y cada vez vemos más ensayos donde podemos decir, ok, vamos a darle durante antibiótico o más allá a todo paciente hospitalizado, va a recibir probióticos en no más de unos 5 años. ¿La que sigue?
valoración de un paciente y donador en el protocolo de trasplante de órganos. Es algo que tengo bien claro, no podemos trasplantar con piedras. Si los centros donde estamos no cuentan con lo básico, no podemos ir allá de trasplante. Yo me peleo cada vez por mi coordinación de trasplante, porque pido cosas que me dicen, es que lo que estás pidiendo es algo de ricos. Pues es lo que se necesita, necesito hacer cargas virales para citomegalovirus. Es que cuesta mucho, yo batallé mucho al llegar y pedir esto, porque lo que teníamos era detección de un antígeno, PP65 para citomegalovirus. Era una prueba que tampoco era muy barata, costaba como 1.500, 2.000 pesos, pero era operador dependiente. Si el químico que te tocaba valorarla no tenía experiencia, puede decirte que estaba negativo y el paciente tener positividad de la prueba. Es que lo que estás pidiendo cuesta mucho, cada determinación, y necesitas una semana, son 10.000 pesos. 40.000 pesos de esto, no, prefiero meterlo en profilaxis con Valcite. Sí, el Valcite cuesta 30.000 pesos. Lo que hicimos fue hacer las cosas nosotros, montar un laboratorio estandarizado por OMS para detección de citomegalovirus. ¿A cuánto bajamos el costo? A 2.500 pesos la prueba. Se requieren 4, son 10.000 pesos con monitoreo semanal contra los 30.000 pesos que te cuesta el antiviral. Entonces sí se puede trabajar, es cuestión de hacer énfasis y convencer a las autoridades de que inviertan en tecnología. Pero nunca olvidar la clínica, viajes. Cuando uno se va al extranjero, lo primero que te dicen los gringos es, mexicano, tuberculosis. Necesito que me demuestres un PPD, que me traigas un cuantiferón. Exposiciones ocupacionales, como les dije, estar en contacto con animales y no solamente las preguntas clásicas. Si hay alguien que me dice, oye, yo soy de San Luis, yo soy de Pachuca, soy de Veracruz, ya como infector estoy pensando, ok, un riesgo de él puede ser histoplasma. ¿Dónde vives? ¿Por la Huasteca? Sí. ¿La zona de la Huasteca? Sí, ok. Pero no solamente pensar en lo clásico, de que, sí, está en cuevas y demás. No, ya va más allá. Hoy tienes contacto con palomas, tienes contacto con aves. Los hobbies. Para mí es muy importante tener confianza con mi paciente. Algo tan sencillo. Consumo de drogas, marihuana. Tal vez estamos cerca de que la marihuana se vaya a legalizar en algún momento. ¿Por qué es importante para mí saber eso? Porque 40% de los consumidores crónicos de marihuana se colonizan de aspergillus. ¿Y cuál es uno de los hongos al cual me enfrento en un post-trasplantado? Aspergilosis. Historia sexual, preguntar todo. O sea, ahí sí soy bien agresivo en el sentido de toda la historia sexual necesito saber. Si es un hombre que tiene sexo con hombre, pregunto su rol, si es activo o pasivo. Porque son cosas que tengo que ir a ver. Por ejemplo, un paciente que tenga un papiloma, tengo que pensar que pueda también tener papilomas oncogénicos y que con inmunosupresión severa a la que se va a someter puede desarrollar un cáncer. Y esquema de vacunación, hacer énfasis en la vacunación de los adultos. Todavía estamos muy lejos. Como mexicanos podemos estar orgullosos del Sistema Nacional de Vacunación. ¿Saben por qué funciona? Porque no preguntamos, no pedimos permiso. Vacunamos a nuestros niños, pero la comparación como si fuese ganado. Y los obligamos a los padres diciéndoles, no lo vacunas, no traes la cartilla completa, no te voy a dar el apoyo del programa social que está en curso. Llámese oportunidades, prospera, etc. La que sigue. Este es el screening propuesto por Senatra a nivel nacional, donde ven el número 1 es citomegalovirus. ¿Por qué? Porque citomegalovirus es la causa número 1 infecto-contagiosa de rechazo. Pero también vemos otras cosas, varicela zoster, Epstein-Barr, sífilis, hepatitis. Hay centros que me dicen, Michelle, ¿por qué buscas hepatitis en el HIV? Hepatitis A, perdón. Y les digo, porque un 10 a 20% de los mexicanos no están en contacto con hepatitis A. Y una hepatitis A en un paciente trasplantado, ese porcentaje de 1% de hepatitis fulminante lo conviertes en un 10%. Y es algo que es prevenible con vacunación. Todas las hepatopatías, demás hepatitis B, C, algo que no hacemos, ningún centro hace, y lo reconozco, tampoco nosotros, búsqueda de estrongiloides. La norma mexicana menciona que si no tienes capacidad para detectar esto, le des ivermectina empírica al paciente.
Nosotros, norteños, Coxi. Coxi es algo que tenemos que buscar. No sé si hay alguien aquí de Torreón. Mauricio estuvo en Torreón. 80% de los que viven en la laguna tienen anticuerpos para Coxi positivos. Okay. Toxoplasma, IgG. Y se fijan, IgG es suficiente. No tienes que pedir IgM. ¿La que sí? Por tiempo, hablando de trasplante de órganos sólidos por tiempo. En el primer mes, ¿a qué nos vamos a enfrentar en el paciente trasplantado? A lo que se enfrentaría cualquier paciente postoperado. Infecciones de herida quirúrgica, infecciones asociadas al manejo, neumonía nosocomiales, por ejemplo, diarrea. Todo paciente hospitalizado con diarrea es Clostridium difficile hasta no demostrar lo contrario. Del primero al sexto mes, ahí vienen ya las causas clásicas de rechazo: citomegalovirus, reactivación de hepatitis B, poliomavirus, si estamos hablando de trasplante renal. Y ya después de 6 meses, ya comenzar a ver al paciente como un paciente normal. Pues ahí sí, las patologías comunitarias son lo primero a descartar. ¿La que sí? No se alcanza a ver muy bien, pero también es otra división. En el primer mes, ¿qué es lo que me va a ocupar en cuanto a virus? En los primeros meses voy a pensar en herpes virus. Por eso cuando me preguntan, oye Michelle, ya hay que iniciar la profilaxis, llevo una semana y no le has dejado profilaxis para citomegalovirus. Ya han pasado 3 días, ¿qué onda? No me estreso. Tengo casi una semana, sobre todo si el riesgo es intermedio, tengo una semana para iniciar la profilaxis. Pero herpes virus sí. Nos ha tocado tratar encefalitis herpéticas en pacientes en que no se dio una adecuada profilaxis. Hongos. Lo primero, cándida, no pensar en aspergillus de entrada. Cándida, si tiene un mes de trasplantado, pensar en cándida, sobre todo en trasplante hepático. Y ya hay otros criterios más específicos, de que si el paciente tuvo más de 30 concentrados sanguíneos aplicados, si el paciente lo tiene con antibiótico de amplio espectro, si está multiinvadido, ya hay scores que te hacen apoyar a tratar cándida empíricamente. Después vendrá aspergillus, después del mes hasta los 12 meses, y Pneumocystis jirovecii. Esa gente que es un hongo, parece parásito y se muere como bacteria. Pero la verdad es que es raro, en trasplantes de órgano sólido no me ha tocado ver nada más 2 casos de neumocistosis. ¿La que sigue? Bacterias, como les dije, lo primero, cosas nosocomiales, infección de herida quirúrgica. Y hay que ser agresivos con el cirujano y decirle, lo siento, está infectada la herida. Siempre te van a decir, no está infectada, hay que exprimirle, es un seroma. Tienes que ser agresivo y decir, no, necesito un eco. Oye, pero es que tiene una colección, no es colección, es suero. No, ve y funciona. En un paciente post-trasplantado tienes que ser agresivo. Y las causas parasitarias mencionadas, pues estrongiloides y Toxoplasma gondii. Sí. Ya un poco más desmenuzado, dentro del primer mes, como dije, son quirúrgicas, nosocomiales. Pneumocystis es raro, a excepción de, por ejemplo, un paciente post-trasplantado hematológico, donde tiene ya inmunosupresión previa. Bueno, ahí sí puedes pensar en neumocistosis. Y caso de neumonía por aspergillus, también en relación a hospitales. Cada vez que cambian ductos de ventilador, o mejor dicho, todos estamos en riesgo y en contacto con aspergillus. Porque desafortunadamente yo creo nada más el 10% de nuestros hospitales tienen filtros EPA. Y el ejemplo que doy es siempre en los ventiladores, por ejemplo este plafón. Todo es oscuro, no es suciedad, o sea, seguramente hay hongos ahí. Y desgraciadamente, y es algo que tardamos mucho tiempo en entender, en el hospital universitario, los que lo conozcan, está urgencias y solamente tenemos un cuarto de aislamiento en urgencias, que está al fondo. No sé por qué, pero está al fondo, así como para que nadie vea lo que pueda estar, quién pueda estar ahí. Y ese ducto, durante mucho tiempo, la ventilación iba a todos los demás ductos del resto de la sala. O sea, si el paciente tenía tuberculosis y por más que lo metiéramos ahí, como quiera iba a estar regando bacilos a toda la sala. Otro hospital tenía el centro de broncoscopías en el tronco de la Y, y los brazos pasaba la ventilación.
por todas las recámaras, o cuartos, perdón. O sea, cosas tan sencillas como la estructura debemos de modificar si queremos tener un buen centro de trasplantes. ¿La que sigue? Lo que mencioné, del mes al año de trasplante, citomegalovirus es lo primero que tenemos que ir a cubrir. Profilaxis con Bactrim para toxoplasma. Y entender que la profilaxis con Bactrim también nos puede dar otra protección cruzada contra patógenos como listeria, infecciones urinarias y respiratorias. ¿La que sigue? Citomegalovirus. Citomegalovirus es nuestro quebradero de cabeza. ¿Por qué es un problema? Porque no tenemos herramientas adecuadas para su diagnóstico y porque el tratamiento es sumamente costoso. Nosotros hacemos o estratificamos a los pacientes en 3 categorías. Si el donador es positivo y el receptor es negativo, es el riesgo más alto. Es sí o sí le vas a dar terapia profiláctica, o sea, le vas a dar un medicamento para evitar la activación del virus. Hay gente muy arriesgada. Yo todavía no me atrevo. En España, por ejemplo, ya están comenzando a meter en vigilancia con cargas virales a los pacientes de riesgo más alto. Creo que ahorita nosotros tenemos que aterrizarnos y con lo que tenemos trabajar de que paciente de riesgo alto es profilaxis. Riesgo intermedio es aquel cuando el receptor es positivo. Aunque el donador tenga o no tenga citomegalovirus, de entrada ya es un riesgo intermedio. Y aquí es donde entran los centros en discusión. ¿Qué le doy? Profilaxis. Durante 3 meses, 6 meses le dejo Valcite profiláctico o lo sigo con cargas virales. La carga viral depende, el seguimiento preemptive o de cargas viral depende de 2 cosas. Nada de nosotros, cosas del paciente. Número 1, la disponibilidad del paciente. Si trasplantamos el paciente vive en Galeana, en Montemorelos, no va a estar cada semana viniendo a Monterrey a hacerse una carga viral. 2, que el centro que vaya a hacer la carga viral te dé el resultado en no más de 48 horas. Si tú lo mandas y te lo subrogan en el estudio y te contestan en una semana o 10 días, no te sirven. ¿Okay? Y 3, pues los costos, que el precio sea competitivo. Si la carga viral cuesta más de 5,000 pesos, ya no es competitivo, a lo mejor te valdría más meterlo en profilaxis con Valcite. ¿Quiénes tienen más riesgo para citomegalovirus? Los que tengan rechazo, los que tengan coinfección con otros virus de herpes, aquellos que tengan bolos, esos bolos de metilprednisolona, tienes que considerar darles profilaxis. Depresión de linfocitos T como timoglobulina. ¿Okay? El mejor inmunosupresor que evita la activación de citomegalovirus, everolimus, sirolimus. El problema es que son sumamente costosos aún. ¿Verdad que sí? Y este es el momento en nuestro centro, antes del 2014, cuando llegué, era profilaxis universal, a todos en Valcite, sin importar el riesgo. ¿Qué hicimos? Luchar, hacer entender a la autoridad que invirtiera en un laboratorio, que nos hiciera cargas virales, y hemos podido reducir costos. En promedio, nomás para prevenir citomegalovirus, gastábamos 30,000 pesos. Hoy en día gastamos 10,000 pesos al mes. Entonces, sí se puede. Otra ventaja que yo le veo a la terapia preventiva, llevar cargas virales. Citomegalovirus es algo de nosotros. 60-70% de los que estamos aquí lo tenemos. Considero que es mejor exponer poco a poco al paciente al citomegalovirus para que conforme vaya mejorando su inmunidad de manera natural también vaya generando anticuerpos, que es el que te va a dar el control más adelante. Esta es la postura de los europeos. Los americanos no batallan. 3-6 meses con Valcite y se acabó. ¿Qué es lo que están comenzando a ver cada vez más? Que tienen casos de citomegalovirus a los 8, 9 o 1 año de trasplante. Cuando ya el paciente se siente seguro y cuando ya nadie lo está vigilando estrechamente. ¿La que sigue? ¿Qué ventajas te da controlar citomegalovirus en un paciente trasplantado? Una reducción de 73% para virus de herpes, otros virus, herpes virus. Pero para bacterias, por ejemplo, 1/3 de los pacientes se infectan menos por bacterias. 70% para infecciones protozoarias, que obviamente son las menos. ¿La que sigue?
Entonces, sí tenemos que tener citomegalovirus presente cuando veamos un paciente trasplantado. Pero yo devuelvo la pregunta, si un paciente presenta una infección, sea oportunista o no, siempre me pregunto, ¿y no tendrá el CMV activado? La que sigue. Bueno, es una tabla de cómo llevamos a cabo la profilaxis. El Valcite son 900 miligramos diarios, ¿de acuerdo? Hay otras opciones, sí, el uso de ganciclovir. El problema de usar ganciclovir es que es tóxico. Y no olvidar que un paciente que tenga riesgo bajo, que no lo vamos a meter con Valcite, hay que dar profilaxis para los otros herpes con aciclovir o valaciclovir. ¿Y qué hemos intentado hacer un poco en el universitario? Hacer híbridos. Cuando pacientes que ameriten 6 meses de trasplante, hacemos un esquema compartido. 3 meses lo metemos en Valcite y los otros 3 meses los vigilamos con carga viral para reducir cosas. Creo que ha funcionado relativamente bien, aunque reconozco que es el grupo donde más eventos de citomegalovirus o viremias por citomegalovirus hemos tenido. ¿Cómo monitorizar carga viral? Carga viral, ya uso el PP65 del pasado. Pero bueno, si no disponemos de otra cosa, pues PP65 puede seguir siendo una herramienta. ¿La que sí? Y finalmente, ya después de la fase 3 del trasplante, tomar en cuenta en pacientes renales poliomavirus, no se presenta de inmediato. Entonces, cuando un paciente que tenía una tasa de depuración por encima de 80, ya trasplantado, comenzamos a ver reducciones paulatinas de 70, 60, pensar en que el BK puede estar activado. El problema es que en México solamente hay un laboratorio que te procese BK y te dé respuesta en 48 horas. La mayor parte de nuestra observación lo hacemos con citología, que eso también es operador dependiente. Si tu patólogo no ha visto BK, no va a ver la celda del decoy. ¿La que sigue? Y algo que pasamos por alto. Oye, es que el paciente se trasplantó y luego fíjate que al año presentó un linfoma. Qué mala suerte el paciente. No, seguramente fue por un Epstein-Barr asociado. Enfermedades linfoproliferativas activadas por una inmunosupresión muy severa. Entonces, por eso también Epstein-Barr es uno de los virus que estamos comenzando a dar seguimiento. La que sigue. Y bueno, yo creo que eso sí es muy importante, porque ahí sí les puedo decir que el 90% de los que estamos aquí ya tenemos Epstein-Barr latente en nuestros cuerpos. La que sigue. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Otro. El BK. El BK es un poliomavirus. Sabíamos los poliomavirus más por los pacientes con VIH que presentaban virus de JC, que causaba algo que todavía me cuesta trabajo decir, leucoencefalopatía multifocal progresiva. Okay. BK es muy similar a este y afecta el riñón. De hecho, se estima que cerca del 20% de los trasplantados renales en algún momento de su vida post-trasplante van a presentar una viremia al menos transitoria por BK, y es algo que no pensamos. ¿La que sigue? ¿Y cómo se transmiten? Afecta la vía urinaria y se transmite por vía respiratoria. ¿La que sigue? ¿Qué presentaciones tiene BK? Como nefritis tubulointersticial, y andamos pensando que el paciente, no, es que porque consumió AINES, es por eso que tiene una nefritis intersticial. Y no piensas en BK. Nefropatía asociada a BK, enfermedad desmielizante del sistema nervioso central. Un paciente que comienza a tener datos de demencia, no pensemos que es un Alzheimer temprano. O cistitis hemorrágica. Todo paciente trasplantado renal que tenga hematuria, tienes que descartar BK. Y miren la seroprevalencia. 100% hay datos series donde 100% de los humanos tenemos BK. Y si les hiciera una carga viral, ahorita en este momento, 20% va a tener BK positivo en sangre. ¿La que sigue? ¿Qué tenemos para esto? Pues miren, pedimos de 1, 3, 6, 9 y 12. Ningún centro, salvo nutrición y en universitario, buscamos BK y contamos con herramientas de carga viral para BK.
Lo que más se apoya el resto de los centros es con citología, pero la citología tiene una muy baja sensibilidad, del 50%. ¿La que sigue? La que sigue. La que sigue. Y bueno, este es cómo va, o sea, el riesgo de que un paciente acabe nuevamente en fase terminal o enfermedad renal terminal. Si encuentras ya fibrosis o atrofia tubular, ya hagas lo que hagas, el paciente va a acabar otra vez en un programa de diálisis. Y decoy, el 20 al 40% de las veces que cuando ves tú una célula de decoy, el paciente ya está en la categoría C. Por eso no es una buena herramienta diagnóstica. ¿La que sigue? Tratamiento. Nada. Nada de lo que pongo aquí realmente sirve. ¿Okay? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Decirle al nefrólogo, por favor, baja la inmunosupresión. Baja la inmunosupresión. Y el nefrólogo te dice, sí, Michelle, la bajo, pero va a perder el riñón. Y ahora tienes que estar jugando de que, bueno, baja un poco, vamos a hacer alguna otra medida, porque ni la ciprofloxacina, ni la inmunoglobulina, ni el cidofovir, que para empezar no hay en México, realmente funciona para BK. Gracias. Papilomavirus, como dije, si ya hay lesiones por papilomavirus, hay un riesgo muy alto que el paciente pueda tener una reactivación o una progresión de su enfermedad. Es algo muy triste que, no voy a hacer la pregunta aquí, pero la hago en pregrado, les pregunto a mis estudiantes, a ver, las mujeres, levanten la mano las que tienen la vacunación para papilomavirus y nada más el 20% me dicen que la tienen. Y son jóvenes con orientación médica. No quisiera hacer la pregunta en arquitectura o en leyes, en otra área. Y el cáncer cervicuterino es la causa número 1 de muerte en nuestro país. Entonces, por favor, incentivar a la gente que vaya a vacunarse. ¿No que sí? Cándida, pacientes trasplantados de hígado, páncreas, intestino. Siempre descartar y estar bien seguros de candiduria. Un ego con levaduras, un ego con pseudohifas no es infección. Y un ego con levaduras, o sea, con ego inflamatorio, con levaduras, si tiene sonda, no vamos a dar tratamiento hasta haber recambiado la sonda y volver a repetir el ego. Y si persisten las levaduras, entonces en ese momento sí se trata. Porque cándida en orina es un problema muy, muy grave. Cándida en orina solamente se muere con 3 cosas: fluconazol, anfotericina de oxicolato y flucitocina. Flucitocina, para empezar, no hay en el país, y si hubiera, el 50% va a ser resistencia durante el tratamiento. Anfotericina de oxicolato, por una cuestión comercial, México estuvo privado durante 2 años de anfotericina de oxicolato, que era la barata, y para empezar es nefrotóxica. Y la anfotericina liposomal no penetra en riñón. Fluconazol sigue siendo nuestro caballito de batalla y es el que permite manejar a un paciente ambulatoriamente. El problema es que las cándidas ya no son albicans. Antes decíamos, no, ¿qué te preocupas? El 20% serán no albicans, 80% se morirá con fluconazol. Hoy en día, el 50% de las cándidas que ven en el hospital es por no albicans. Y de las no albicans, el 50% es resistente a fluconazol. Ni itraconazol, ni los nuevos, voriconazol, ni los nuevos como el posaconazol o isavuconazol penetran en orina. Entonces, cuando vean una cándida en orina, por favor, estemos seguros de que la cándida está afectando al paciente. Y sí es una urgencia tratar una cándida urinaria. Aspergillus, mortalidad muy alta, 20-50%. Aspergillus es un hongo denominado angioinvasor. Oblitera los vasos, destruye y avanza rápidamente. Y las opciones terapéuticas, como el voriconazol, mandan a volar todos los demás inmunosupresores. Por eso el hepatólogo, el nefrólogo me dice, Michelle, seguro que tienes que poner voriconazol. Pues sí, no hay otra. O tengo que poner anfotericina, tú decides si le meto una nefrotoxicidad a tu riñón. Y ya no tenemos que ir negociando en conjunto. ¿Verdad que sí? Y no olvidar pues, las infecciones del sistema nervioso central de pacientes trasplantados, Asper, Mucor. Tengo ahorita una paciente que me está quebrando la cabeza, es una paciente
post-trasplantada de médula ósea, que hizo enfermedad de injerto contra huésped y que tiene una mucormicosis. Y lo voy a ser franco, se me está yendo de las manos. Y ni modo, o sea, tenemos que enfrentar y tratar de identificar rápidamente y pensar que no solamente muco es el paciente con cetocidosis diabética, ¿no? Cada vez vamos a ver más muco porque cada vez mayor gente se trasplanta. Y voy más allá, cada vez usamos más biológicos, que es otra rama y es otro tema que no voy a tocar ahorita, pero cada vez más gente accede a biológicos y cada vez más gente se va a enfermar de muco. ¿La que sigue? Y bueno, esta coralis la verdad es que nunca la he visto y espero nunca verlo. La que sigue. Neumocistis, es muy raro. Lo sigo viendo en pacientes con VIH, SIDA, no los veo en pacientes trasplantados, pero otra vez con el uso de biológicos, sobre todo esos inhibidores de tirosina sinasa, de JAK, voy a comenzar a ver más neumocistis. La que sigue. Nada, Andrea. Y ahí como herramienta diagnóstica, una neumocistis rara vez da una DHL por encima de 700, 800. Generalmente es aquel paciente que te llega con DHL elevada entre 300, 600. Y ahí sí sirve un marcador en sangre y cada vez está más validado. La detección de 1,3 beta D glucano para hacer diagnóstico de neumocistis. Y bueno, ya vamos a aterrizar ya por último, es muy más rápido, en trasplante hematopoyético. Los nefrólogos hematólogos se complican más las cosas porque ellos me hablan de estos periodos: preinjerto, primer mes, postinjerto inmediato del mes 1 al 3, postinjerto del 3 hasta el año y postinjerto después del año. Bueno, para mí realmente es el mes, o sea, ahí parto. El primer mes de bacterias, que voy a pensar en cosas nosocomiales, gram positivos, gram negativos. En virales, herpes virus, no voy a pensar en citomegalovirus todavía. Hongos, cándida, no pienso en aspergillus. A partir del mes, ahí ya cambia. Ya el paciente se enfrenta a cosas comunitarias como bacterias encapsuladas, hemófilos, streptococcus, por ejemplo. Citomegalovirus ya entra en juego. En hongos, aspergillus ya comienza a hacer daño y Pneumocystis jirovecii. Y ya como van viendo al final, ya son cosas que le puede pasar a cualquiera de nosotros. Más bacterias encapsuladas, varicela zoster. Entonces, por eso es importante incentivar a la vacunación. Cada vez trasplantamos gente mayor. Ya no es raro ver gente que se trasplanta a los 70 años y debemos de saber que después de los 55 años, por cada 5 años, el riesgo de reactivación de zoster aumenta también un 5 a 10%. Todo adulto mayor debe estar vacunado, revacunado o vacunado para varicela zoster. Y bueno, los residentes me dejan mentir, pero los hematólogos nos dicen: ok, ya está inmunosuprimido, no tienen ni un solo neutro. Es algo importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Si no hay neutros, no hay pus. Y ahí sí me meten problemas, porque lo común no lo voy a ver. Debo sospechar de neumonías sin ver infiltrados. Debo de sospechar de sepsis abdominales sin ver colecciones, porque no tiene el paciente como formado. Y muchas veces la chamba del infectólogo no es tanto curar la infección, es mantener vivo el paciente hasta que comienza a recuperar los neutros y ahora sí se manifiesta la infección. Por eso siempre les digo a los pacientes, no se le haga extraño que para el día 7-10 hay una recaída. Y sí, pasa de que hacen la consolidación, hacen el absceso abdominal y ahí tienes que hacer cosas mecánicas. Decirle al cirujano o al radiólogo intervencionista: funcióname eso y drena. Pero pues se formó sobre tu antibiótico, entonces fracasaste. No, los antibióticos no van a curar. Necesitamos también los neutrófilos. Y si no hay nada, lo que tengo que hacer es darle tiempo al paciente. Y como pueden ver, no es hasta el mes 12 cuando vemos la inmunidad inteligente, aquella mediada por linfocitos B, la que nos confiere la protección por años. Por eso es importante, cuando vamos a llevar a un paciente a trasplante, dejarlo bien vacunado. Y también ya es mentira, porque antes decíamos: no puedes vacunar después del trasplante. No, sí puedes vacunar. O sea, alguna ley que dice
No puedes vacunar con virus vivos atenuados, ¿ok? Pero el 90% de las vacunas se hacen con derivados proteicos. La que sigue. La que sigue. Y es un poco de hematología de por qué cada vez es un problema trasplantar. La que sigue. La que sigue, la que sigue. Porque antes decíamos, ok, la mayor parte de los pacientes trasplantados se enfrentan a cocos gram positivos. Y hoy en día tenemos herramientas suficientes para enfrentarnos a los cocos gram positivos. En eso la industria farmacéutica no nos ha dejado atrás. Pero el problema son los gram negativos. Todos hemos visto Cinetobacter, todos hemos visto pseudomonas. Y cuando te enfrentas a unas pseudomonas, cuya única opción es la colistina, es eso o el fuego. Y colistina, para empezar, es caro, para empezar, es nefrotóxica. Acinetobacter, no hay, no tenemos nada. Y luego yo también ahí entro en conflicto porque le digo a los médicos, ok, está bien, vamos a proteger, pero tenemos que hacer restricción de antibióticos. Pero no puedo, o sea, cuando estás en resistencia tengo que usar carbapenémico de entrada. Y durante cerca de 15 años no han llegado opciones que me ahorren carbapenémicos. Hasta este año en México que ya está aprobada una molécula, una cefalosporina con un inhibidor de beta-lactamasas, y va a llegar a final de año otro que te pueden ayudar a evitar y ahorrar carbapenémicos. Eso sí es algo que tenemos que limitar, los carbapenémicos, porque es la última herramienta que tenemos. ¿La que sigue? Ya desmenuzando, por ejemplo, cocos gram positivos. Ok, está bien. Antes decíamos, pues la mayor parte eran Staphylococcus aureus. Ahora no, ahora son coagulasa negativo también. Y antes, que decíamos cuando veíamos un Staphylococcus pyogenes? No, es colonización. No, cuando un paciente trasplantado tienes que pensar que este es el agente causal y cubrir. Pero el problema también es con enterococos. Antes era enterococcus fecalis. No pasó nada, se muere con ampicilina. El problema es que ya no es enterococcus fecalis, ya la mitad son fecium. Y el fecium se muere con vancomicina, nefrotóxico. Vancomicina también es un problema. Vancomicina es una excelente molécula todavía, siempre y cuando la podamos llevar a cabo con seguimiento de niveles de vancomicina. ¿Qué hospital cuentan con niveles de vancomicina y que te reportan en un día el resultado? Menos del 10%. Y generalmente son privados. Pero realmente la vancomicina no debemos utilizarla si no podemos tipularlo o monitorizarlo. Y vamos más allá, enterococcus faecium, ok, un 20%, 30% resistente a vancomicina. Opciones, Linezolid. Y aquí la bronca es que el Linezolid después de 2 semanas, de 10 días, 2 semanas, neurotóxico. Entonces en un paciente trasplantado hematopoyético a lo mejor no es una opción. Sí los va a seguir siendo en un paciente trasplantado hepático, renal. ¿Verdad que sí? Y la profilaxis. ¿Qué tenemos en cuanto a gram negativos? Pues ya vemos cómo los llamados BLES van aumentando. Ya incluso les ha tocado ver gente que viene de la comunidad y que de repente ves el antibiograma y ya se voló las cefalosporinas, ya se voló los aminoglucósidos y nada más dice, ok, sensible a micacina y a carbapenémicos. ¿Cuántos carbapenémicos tenemos para su uso ambulatorio? Uno. Que es costoso, que le duele mucho al paciente, por decir otra palabra, ¿okay? Y que deben ser terapéuticas de 7 incluso a 10 días. Y no hay más opciones. La que sigue. Y fíjense, con resistencia a quinolona. Esto es lo que vemos en pacientes trasplantados. 35% son resistentes a quinolonas. ¿Y qué es lo que decimos? Tanto infectólogos como hematólogos como profilaxis usa quinolonas. Entonces, el 1 de cada 3 pacientes que se somete a un trasplante no le va a servir de nada la quinolona. ¿Ya que sigue? Cándida. Constituye el 5% de las bacterias. El problema es que ahora estamos viendo a glabrata como una principal causa, con 53% de los aislamientos y una resistencia del 30%.
La que sigue. La que sigue. Mira la mortalidad a 90 días cuando tienes una infección fúngica invasiva. 60%. Hagas lo que hagas. Un paciente que dejas 3 o 4 días sin cobertura antifúngica, la mortalidad es casi del 90%. Por eso nadie nos va a criticar. Sí, con justificada razón decimos, ok, este día le voy a comenzar a dar algún antifúngico, una equinocandina, una sol, una fotericina. Estos pacientes trasplantados está justificado pensar anticipadamente en cubrir hongos. ¿La que sí? Y esa es la sobrevivencia, por ejemplo, que podemos ver en Cándida. Cándida sí tiende a ser más mortal, Aspergillus tiene un poquito más de tiempo en los hematopoyéticos. Y afortunadamente para Aspergillus tenemos más herramientas diagnósticas como el galactomanal. ¿La que sí? Factores de riesgo que predisponen a esto, bueno, ya lo sabemos: el uso de catéter venoso central, estancia prolongada de terapia intensiva, enfermedad de injerto contra huésped y la nutrición, el estado nutricional del paciente. ¿A que sí? ¿A que sí? Y bueno, ¿a qué se enfrentan los infectólogos intensivistas en un paciente trasplantado? Vemos que ya coagulasa negativos son 24, una de cada 4 pacientes tendrá un problema con un estafilococo coagulasa negativo, seguido por enterococo y Escherichia. Pero en nuestros centros, por ejemplo, voy a hablar universitario, nuestro principal problema, si está en terapia intensiva el paciente, es Acinetobacter. El 80% de nuestros pacientes que tocan la terapia intensiva tienen al menos colonizado con Acinetobacter. ¿La que sigue? Y pues bueno, hay más resistencia a fluoroquinolonas, beta-lactámicos y carbapenémicos por parte de los bacilos gram negativos. Está aumentando el Enterococcus faecium. Y tal vez nos vamos a cuestionar si va a servir de algo dar profilaxis con fluoroquinolonas. Pero al momento es lo que tenemos que hacer porque no hay otra cosa. ¿Verdad que sí? Y bueno, estas ya son cosas de hematólogos. ¿Qué puedes ver en la fase preinjerto? Pues mucositis, daño cutáneo y neutropenia intensa. Cuando hay mucositis, está justificado cubrir contra gram positivos. ¿Verdad que sí? Cocos gram positivos. ¿Verdad que sí? Y lo que les dije, diarrea del paciente es Clostridium hasta no demostrar lo contrario. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Hongos Cándida. ¿La que sigue? Aspergillus, mencioné, después del mes de trasplante ya comienzas a valorar Aspergillus. ¿La que sigue? Herpes simple 1 y 2. ¿La que sigue? Y virus, pensar en cosas tan sencillas como rinovirus e influenza. Los rinovirus pueden meter SIDA a un paciente, sí lo pueden hacer. Coronavirus, por ejemplo, o virus sincitial respiratorio. ¿La que sí? Y bueno, pensar en otras cosas, por ejemplo, si el paciente tiene enfermedad de injerto contra huésped, es un problema, porque el paciente tiene que recibir el doble de inmunosupresión. ¿La que sí? Pues injerto inmediato, bueno, ya las bacterias, Listeria, Legionella, Pneumocystis, hongos, Aspergillus es el más importante. ¿La que sí? La que sigue. Citomegalovirus, al igual que trasplante de órganos sólidos. La que sigue. La que sigue. Y ojo, citomegalovirus va a ser un paciente post-trasplantado, esa fiebre de origen a determinar, o que tenga neumonitis intersticial o una enteritis colitis por citomegalovirus. Lo que vemos de retinitis, encefalitis, eso pensarlo más en pacientes que tengan VIH, SIDA. ¿La que sigue? Otra. Y bueno, pues el diagnóstico es PP65 y PCR carga viral. ¿La que sigue? Otra. Pero bueno, ese es el problema. Son mielotóxicos. Trasplante para médula ósea le piensa soltarle inaciclovir. Nefrotóxicos, el Foscarnet y pseudofobia. Pues tenemos muy malas terapéuticas, no hay mucho en el panorama para citomegalovirus. ¿La que sigue? La que sigue. La que sigue. Y esto es lo que piensan los españoles de nosotros los mexicanos. ¿La que sigue?
un paciente que venga de nuestra área, ellos dicen, no, tienes plasmodium, te voy a pedir estrongiloides, te voy a pedir cuantiferón, chagas, histoplasmosis, COX y todo. De hecho, aunque no lo acepten, el grupo étnico fuera de europeo o español que menos quieren trasplantar somos los latinoamericanos. Bueno, la que sigue. Tuberculosis. Es un problema poco frecuente. Los libros dicen que tuberculosis no es un problema en el post-trasplante, pero somos mexicanos. El 50-60% de nosotros tenemos tuberculosis latente. Y yo voy a preguntar, los que sabemos que tenemos tuberculosis latente, ¿cuántos tomamos isoniazida? 9 meses. Nadie. La razón que me daban algunos estudiantes y residentes era, es que no, pues para canijo dejar de tomar, ¿no? La que sigue. La que sigue. La que sigue. Y esto es lo que nos va a acabar a complicar todos los programas de trasplante. Por ejemplo, en nuestro hospital, Acinetobacter, ¿qué tenemos para Acinetobacter? Tigecyclina y colistina. ¿Qué es lo que te dicen los pacientes que toman tigecyclina? Me da náusea, vomito y vomito y vomito. Nomás funciona para el abdomen. Si tienes una neumonía, tienes que dar el doble de dosis, el doble de náusea, el doble de vómito. Tenemos, por ejemplo, los que son resistentes a carbapenémicos, pues también. Aminoglucósidos, en un paciente post-trasplantado, pues está canijo. Enterococo faecium, linezolid, neurotóxico, tigecyclina, náusea, vómito, quinupristina, alcopristina, no hay en México. La que sigue. La que sigue. La profilaxis no variado sigue siendo fluoroquinolonas y según el riesgo valorar si vas a cubrir citomegalovirus o no con Valcite. La que sigue. La que sigue. Vacunas. ¿Se puede vacunar después de trasplante? Sí, sí se puede. Pero generalmente, como les dije, la inmunidad por linfocitos B se recupera hasta el año del trasplante, por lo tanto, la mayor parte de los esquemas de vacunación serán hasta el año del trasplante. La que sigue. En la única donde no está recomendado es varicela zoster, fiebre amarilla, bueno, viruela, pero no creo que nos vaya a tocar, espero, un ataque bioterrorista contra viruela, la polio, la influencia intranasal que afortunadamente ya no se encuentra, la vacuna, rotavirus y tifoidea están casi proscritos en un paciente post-trasplantado. ¿La que sigue? El entorno. ¿La que sigue? Todos quisiéramos poder vacunar trasplantar en los pacientes en estos modelos. La verdad es que la 25 tiene un modelo muy similar a lo que estamos viendo allá arriba. El cuarto blanco. Donde todo se ve blanco en realidad, donde hasta la televisión del paciente la desinfecta. O sea, el paciente familiar tiene que llevar los insumos del paciente para ellos descontaminarlos. Pero es algo muy, muy costoso, ¿verdad que sí? Y a veces nos encontramos con esto. O sea, ponemos un paciente trasplantado a compartir el baño donde están otros pacientes. ¿Verdad que sigue? Entonces sí, tenemos que tener lugares, pero ya cada vez los hematólogos usan tratamientos con menos intensidad y menos duración de la neutropenia, así como la mucositis. ¿Verdad que sigue? Por eso ya cada vez un paciente hematopoyético universitario ya no lo metemos en un cuarto sumamente aislado. Yo tampoco lo vamos a poner al lado del paciente que tenga clostridium o tuberculosis, pero podemos no ser tan estrictos en el aislamiento. Y son países, tanto europeos como latinoamericanos, donde se hicieron cuestionarios de pacientes hematopoyéticos, trasplantados hematopoyéticos, autólogo, alogénico, la que sigue. Los porcentajes, por ejemplo, ¿cuántos centros tenían filtros que no tuvieran filtro cepa? Pues un 20%. ¿Cuántos usaban adecuadamente o tenían para los cuidadores máscaras? 75%, por ejemplo. O que le digan, no, nomás lávate las manos. El 23% de los centros les dicen, no, nomás con lavado de manos es suficiente. Y no, sí hay que poner medidas de contacto, de elemento por contacto. ¿Para que siga? Y bueno, fíjense, el número de un adecuado aislamiento ante la presencia de los siguientes bichos. MRSA, 10%.
Clostridio, 20%. O sea, solamente el 20% de los centros que combaten Clostridio aíslan bien a sus pacientes. Influenza, por ejemplo, 24%. Es un problema muy severo el aislamiento. No estamos muy bien familiarizados con qué consiste un aislamiento por contacto, gota gruesa o flush. ¿La que sigue? La que sigue. La que sigue. Bueno, esas son guías de que si te enfrentas a tal, ¿qué es lo que tiene que tener el paciente? Pues aislamiento por contacto, aislamiento respiratorio con máscara N95. ¿Okay? Porque también, por ejemplo, vemos el otro extremo. Pacientes que tienen influenza y todos andan con máscara N95, que son sumamente costosos para el sector público. Y a lo mejor nada más con una mascarilla quirúrgica bien ajustada es más que suficiente. La que sigue. ¿Tengan alguna duda, alguna pregunta?